Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender a hacer estas mini paletitas de hielo y no vamos a necesitar molde, solo vamos a usar donde hacemos los hielos. Acompáñenme a ver cómo se preparan. Tengo aquí medio kilo de crema, coloqué una cucharada de vainilla y también voy a colocar una taza de azúcar. Lo voy a montar con mi batidora. Hasta que duplique su tamaño. Para mis paletas de fresa tengo aquí la licuadora. Voy a vertir media taza de leche. Tengo 10 fresas. Las voy a colocar aquí en mi licuadora. Y tengo media taza de azúcar. Lo voy a moler todo. Para mis paletitas de nuez tengo aquí una taza de leche. Para estas van a ser una taza de leche, media taza de azúcar y mis nueces. Los voy a poner todo en la licuadora y lo vamos a moler. Y para mis paletitas de coco también tengo una taza de leche, media taza de azúcar y tengo concentrado de coco. Le voy a colocar una tapita de concentrado de coco o lo que es igual a una cucharita. Ya tengo aquí lo que molí. También ya tengo aquí mi crema montada. Vean cómo duplicó el tamaño. Lo que voy a hacer es que voy a vertirlo en 3 recipientes. Yo tengo estas jarritas para que ustedes puedan apreciar bien, por eso en estas jarritas lo voy a hacer. Voy a colocar la misma cantidad en las 3 jarritas. Ya vertí la misma cantidad de crema en cada jarra. Ahora voy a empezar por mis paletas de fresa. Le voy a integrar lo que molí. Me gusta colocarlo en jarras porque así es más fácil a la hora de vaciarlo. Vamos a mezclarlo muy bien, que se integre muy bien y vamos a reservarlo. Este es el de coco, también lo voy a integrar aquí, lo voy a mezclar muy bien. Estas paletas van a estar riquísimas, se las podemos hacer a nuestros peques. Muy deliciosas. Ahora vamos con el de nuez. Vamos a poner la crema, a integrar lo que molimos. La nuez que me gusta dejarla con pequeños trocitos para que a la hora de chupar la paleta salgan los pequeños trocitos. Aquí tengo mi molde donde se hacen los cubitos. Aquí vamos a poner nuestras mini paletas. Ya, por eso me gusta vertirlo en jarras para que sea muchísimo más fácil vertirlo. Vamos a comenzar a llenar los huequitos. Tengo aquí un pliego de papel encerado. Lo que voy a hacer es que voy a medir el tamaño de mi molde y voy a cortar que lo alcance a cubrir. Voy a ponerlo encima, así. Mi hijo me va a ayudar. Voy a ir colocando mis palillos. Ajá, en el mero centro. Vamos a ir colocando nuestros palillos. Procurar que esté en el centro para que quede bien. Entonces ya vamos a tener nuestras mini paletas caseras, muy fáciles de preparar. Para mis paletas de fresa le voy a poner una rodajita en el fondo. O le pueden picar pequeños trocitos también. Voy a vertir.
Igualmente le voy a poner el papel encerado y los palitos. Aquí coco rallado. Este se lo voy a colocar aquí adentro de mi batido. Aquí le voy a colocar el coco. Las voy a mezclar, que se integre muy bien. Igualmente las voy a vaciar en el recipiente. Ya tengo aquí mis paletitas, las dejé en el congelador por un día. Voy a retirar el papel. Es muy fácil, por eso me gusta ponerles papel, porque se desprende muy fácil. Yo también hice unas de corazón. Tenía unos moldes de corazón. Ahora lo que voy a hacer es que las voy a llevar un poquito al agua. Voy a ponerlas unos segundos en el chorro del agua para que se suelten un poco. Ya que los puse en el agua, vean cómo ya se sueltan. Ayudar para sacarlas con algo, para no jalarlas del palillo, para que no se nos vaya a romper, porque están bien cremositas. Salen muy fácil, ven. Si las jalamos del palillo, puede ser que se nos venga el palillo y no queremos eso. Así voy a hacer con todas mis paletas. Vean cómo se queda la fresita que le pusimos. Están bien ricas. Vean cómo están mis paletitas. No tenemos que gastar un molde para paletas. Están bien cremositas. Yo les aconsejo que las hagan. Bueno amigos, nos vemos en nuestro siguiente video.